Nací en una casa donde 3 hombres compartían a mi madre como una posesión. Despidieron a mi niñera por mostrarme afecto y ahora no tengo a nadie. Nací en una familia profundamente jodida. Tenía 3 padres. Cada uno de ellos estaba obsesivamente enamorado de mi madre. La llamaban bebé. La vestían con ridículos vestidos de princesa y la mantenían encerrada como una mascota preciada. Teníamos más de 30 sirvientas y mayordomos en la mansión, todos contratados solo para atender sus necesidades diarias. Las joyas que poseía mi madre podrían literalmente comprar una pequeña ciudad. Todos en el exterior pensaban que era la mujer más afortunada del mundo, viviendo un cuento de hadas de multimillonarios. Pero nadie me amaba, ni una sola sirvienta me miraba a los ojos. Originalmente, para proteger su delicado cuerpo. Mis padres no querían que ella tuviera hijos, pero supongo que alguien jugó un poco demasiado brusco una noche y terminó embarazada. Gonzalo Vargas, el supuesto cabeza de familia, sentía curiosidad. Inmediatamente ordenó un aborto quirúrgico. Mi madre se negó. Presionó un cuchillo de carne de plata contra su pecho. Si no me dejan quedarme con este hijo, me mataré ahora mismo. Los hombres estaban en pánico, caminando de un lado a otro como animales enjaulados. Eso fue hasta que Sebastián Suárez sonrió con suficiencia y dijo: «Piénsenlo. Si se queda con el bebé, será mucho más obediente. Cosas que antes odiaba hacer en la cama, ahora tendrá que cooperar». Los ojos de los 3 hombres se iluminaron como depredadores en la oscuridad. Se llegó a un consenso enfermizo al instante. Les importaba una mierda mi vida. Tampoco estaban realmente asustados de su amenaza de suicidio. Solo querían saber qué se sentía follar a una mujer embarazada. Antes de cumplir los 5 años, tuve una niñera que realmente se preocupaba por mí. Su nombre era Marta. Me recogía del preescolar. Se quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Cuando los hombres decían cosas repugnantes y espeluznantes en la casa, ella me tapaba los oídos y me abrazaba, llorando en silencio por mi bien. El día antes de que desapareciera, la miré con cautela y le pregunté: «¿Puedo llamarte mamá?». Se congeló. Me miró con una tristeza profunda y trágica que no pude comprender en ese momento. «No, cariño, no soy tu mamá». Al día siguiente, los hombres la despidieron. La persona más importante en mi corta y miserable vida simplemente se desvaneció, sin una despedida. Descubrí la verdad mucho tiempo después. Mi madre me había escuchado. No se lo dijo a nadie, pero se escondió y lloró durante horas. Debido a su condición genética, no podía controlar sus lágrimas. Cuando mis padres notaron su tristeza, revisaron las imágenes de seguridad de la propiedad hasta que encontraron la causa. Luego la eliminaron. Desde ese día, ningún sirviente se me acercó. Su único trabajo era asegurarse de que no muriera, nada más. Como mostrarme afecto entristecía a mi madre. Me vi obligada a estar completamente sola. 3 meses después, finalmente la conocí. Fue la primera vez que recuerdo haber visto a mi propia madre, y mi pequeño cerebro quedó absolutamente paralizado por la conmoción. Me sorprendió lo asombrosamente hermosa que era. Como una diosa literal, cada mechón de su cabello peligrosamente cautivador. Y me sorprendió porque estaba acurrucada en el regazo de Gonzalo, con los ojos vidriosos, bebiendo drogas líquidas de una taza como una niña indefensa. Era demasiado joven para entender lo degradante que era la escena, pero se me erizó la piel. Incluso con las sirvientas empujándome, no pude abrir la boca para llamarla mamá. A medida que su mente se aclaraba de las drogas, abrió la boca, mirándome con absoluto horror, y gritó: «¡Sofía!». Su rostro ardió de color carmesí. Se arregló frenéticamente la ropa y empujó a Gonzalo. Tan pronto como sus pies descalzos tocaron el suelo, las lágrimas comenzaron a caer. Mi bebé, Sofía. Sus manos temblaban violentamente mientras acariciaba mi cabello, todo su ser ahogándose en un océano interminable de trauma y asfixia. Gonzalo se acercó casualmente, ajustándose los puños, y la levantó como un caballero. «Muy bien, ya has visto a la niña. Deja de hacer berrinches». Con lágrimas brillantes aún corriendo por su rostro, apartó lentamente los ojos de mí. Su voz sonaba completamente vacía cuando habló. Ver a Sofía simplemente me entristece inexplicablemente. «Gonzalo, ¿podemos por favor enviarla a un internado?». Gonzalo la atrajo hacia su pecho, besando su frente como un esposo amoroso. «Por supuesto. Lo que quieras, mi dulce niña».
Antes de que las sirvientas me arrastraran, ella obtuvo su permiso para darme un abrazo rápido. Sus lágrimas hirvientes gotearon por mi cuello, y la escuché susurrar tan en voz baja que casi no la escucho. Sofía, lo siento mucho. Olía a un perfume embriagador, complejo y caro, que enmascaraba el leve y repugnante hedor metálico a sangre y sexo. Recordé ese olor durante mucho, mucho tiempo. En mi primer día de escuela primaria, vi una silueta familiar por detrás. Se veía exactamente como Marta. Me congelé por un segundo antes de salir corriendo por las puertas como una maníaca. No me atreví a llamarla mamá, así que simplemente grité a todo pulmón: «Marta, no te vayas. Por favor, Marta, no me dejes atrás». Pero era demasiado pequeña. No podía alcanzar a nadie. Un guardaespaldas enorme me levantó por el cuello de la camisa como si fuera una bolsa de lona, y solo pude ver cómo esa figura se desvanecía entre la multitud. Supe entonces que nunca volvería a ver a Marta en esta vida. La gente vive mucho tiempo antes de darse cuenta de que su vida no es más que una tragedia. Y luego se adormecen. Pero yo me adormecí en el momento en que me di cuenta de que nunca me pasaría nada bueno. Pasé por la escuela secundaria como una marioneta sin mente. Mi compañera de pupitre era una chica llamada Clara. Era alegre, dulce y pura. Clara me pasaba a escondidas sus bocadillos favoritos, diciéndome que estaba demasiado delgada y que necesitaba comer. Garabateaba en mis cuadernos, dibujando montañas, ríos y un sol sonriente con una barba blanca. Estaba obsesionada con las novelas románticas. Su escritorio estaba atestado de esos oscuros romances de la mafia de multimillonarios donde la protagonista femenina es amada en cautiverio por hombres alfa. Sofía, la chica de este libro, tiene mucha suerte. Todos estos chicos hermosos y peligrosos están obsesionados con ella. Mira, su cuerpo es científicamente único. Tiene 40, pero su piel se siente como la de una adolescente. Oh, Dios mío, literalmente van a ir a la guerra por ella. Los adultos toman decisiones. Solo una adolescente. Los quiero a todos. Por primera vez en años, un violento escalofrío destrozó mi cuerpo apático. Pensé en los ojos hinchados e inyectados en sangre de mi madre. Le arrebaté violentamente el libro de las manos a Clara y comencé a hacerlo pedazos como un animal salvaje. «Esto te va a matar. Esta mierda te arruinará. Arruinará a tus hijas. Arruinará toda tu puta vida». Mis arrebatos psicóticos aterrorizaron a Clara. Rompió a llorar diciendo que nunca más quería ser mi amiga. Mirando el papel triturado en el suelo, reprimí el puro pánico en mi pecho. Agarré a Clara por la cara, obligándola a mirar mis ojos maníacos. «No seas una mascota sumisa. No seas el accesorio de un hombre. Nunca dejes que te metan en una jaula. No seas una mascota sumisa. No seas el accesorio de un hombre. Nunca dejes que te metan en una jaula». Lo repetí una y otra vez, como un robot sin alma que funciona mal. Hicieron falta 3 profesores para finalmente separarme de ella. La mirada de puro terror en los ojos de Clara es algo que nunca olvidaré. Acababa de perder a mi única amiga en el mundo. El día que Clara se cambió de escuela, mi chofer me arrastró de regreso a la mansión. Los 3 hombres estaban allí. Mi madre estaba vestida de punta en blanco, luciendo como una diosa absoluta. Sebastián tenía el brazo fuertemente envuelto alrededor de su cintura, con una sonrisa enfermizamente astuta en su rostro. Sofía tiene 12 años ahora. Se está convirtiendo en una mujer joven. Mi madre se levantó de un salto del sofá, dio 2 pasos de pánico hacia mí y se detuvo. «Sofía, no puedes pelear con tus compañeras de clase. Lo dejaremos pasar esta vez, pero la próxima vez, mami tendrá que castigarte». Cada vez que entraba en pánico, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, amenazando con derramarse. Fue entonces cuando noté que llevaba un cuello de tortuga de manga larga, una rareza en ella, y en su cuello ligeramente expuesto había tenues y brutales marcas de estrangulamiento. Miré hacia afuera, clavándole la mirada, así que por primera vez. «Mamá, leías muchos de esos oscuros libros de romance en cautiverio cuando eras niña». 2. No has salido sola de esta casa en años. Incluso tus comidas están completamente controladas por ellos. ¿Siquiera lo sabes? No pude terminar. Gonzalo se acercó pisando fuerte, me tapó la boca con la mano y me metió debajo del brazo como si fuera una pieza de equipaje. Mateo, Sofía está llegando a su fase rebelde. Estás a cargo de disciplinarla. Ese día escuché a mi madre gritar por primera vez.
Perdió la cabeza, corriendo hacia mí, pero los hombres la inmovilizaron violentamente. Por el rabillo del ojo, vi que sus ojos vacíos explotaban de repente con puro odio sin filtrar. Luchó con todo lo que tenía, pateando, mordiendo, agitándose, hasta que Sebastián golpeó su cara contra el sofá y le arrancó la ropa. Lo escuché proyectar su voz para que yo pudiera escuchar. Estás siendo una niña mala, bebé. Parece que tú también necesitas ser disciplinada. Su cuerpo estaba cubierto de marcas, sus muñecas o cuello, sus muslos de un rosa intenso, evidencia amoratada que ni siquiera había comenzado a sanar. El miedo y el entumecimiento se entrelazaron, trepando por mi columna vertebral centímetro a centímetro. Lo hice. Mi cabeza y mis brazos colgaron flácidos, dejando que Mateo me arrastrara escaleras arriba como un cadáver. Pensé en su nombre, Mateo Herrero. Sonaba tan digno, tan limpio. Darle a un monstruo un nombre como ese era una puta broma. Mi madre acaba de gritar por primera vez mientras la inmovilizaban. Soy la siguiente en la fila para su disciplina, y sé que no hay escape de esta pesadilla. La alfombra del pasillo de arriba era de seda persa importada. Lo sabía porque me quemó las rodillas y los codos mientras Mateo me arrastraba por ella, mi peso muerto sin hacer nada para frenar su paso fácil y aterrador. Mateo no me tiró a un sótano oscuro o un calabozo. Monstruos como mis padres no operaban en calabozos. Operaban en espacios bañados por luz natural, rodeados de caoba y arte caro. Me arrastró a su estudio privado, cerró con llave la pesada puerta de roble y me dejó caer al suelo como un saco de ropa húmeda. No me pegó. Ni siquiera levantó la voz. Simplemente caminó hacia su bar, se sirvió 3 dedos de whisky escocés y se sentó en su sillón de cuero, mirándome desde arriba. ¿Sabes por qué tu madre está gritando allí abajo, Sofía?, preguntó. Su voz suave, razonable, como un profesor discutiendo una leve decepción. Me quedé en el suelo, con la mejilla presionada contra la fría madera dura mirando sus zapatos Oxford pulidos. No respondí. Ella está gritando porque sabe que falló, continuó Mateo, tomando un sorbo lento. Le dimos un paraíso. Le dimos amor infinito, recursos infinitos, un mundo donde nunca tiene que mover un dedo o preocuparse por una sola cruda realidad de la existencia humana. Pero ella está fundamentalmente rota, y ahora te ha infectado. Se puso de pie, caminando hacia un enorme monitor de pantalla plana en su pared. Tomó un control remoto. Iba a usar la fusta contigo. Gonzalo sugirió una semana de aislamiento, pero creo que eres demasiado inteligente para eso. Sofía, tienes 12 años ahora. Necesitas entender el ecosistema de esta casa. Necesitas entender causa y efecto. Hizo clic en el control remoto. La pantalla parpadeó a la vida. Era una transmisión en vivo de la sala de estar de abajo. No podía respirar. Mis pulmones se agarrotaron, convirtiéndose en hielo dentro de mi pecho. Sebastián y Gonzalo estaban allí. Mi madre estaba inmovilizada en la isla central de la cocina de mármol. No describiré lo que le estaban haciendo. No puedo. Incluso ahora, décadas después, mi cerebro me protege desenfocando la mecánica visceral de ello. Pero recuerdo su rostro hermoso, vidrioso y aterrorizado, sus ojos en blanco mientras intentaba disociarse, intentando retirarse a los rincones oscuros de su propia mente mientras desmantelaban su dignidad pieza por pieza. «Míralo», ordenó Mateo, agarrando suavemente un puñado de mi cabello y levantando mi cabeza bruscamente para que tuviera que mirar la pantalla. «Mira lo que le cuesta tu rebelión cada vez que te portas mal, cada vez que intentas romper las reglas. No te castigamos a ti, la castigamos a ella, porque tú eres su debilidad, Sofía, y ella es la nuestra». Un gemido ahogado y patético se abrió paso por mi garganta. Intenté cerrar los ojos, pero los dedos de Mateo se clavaron en mi cuero cabelludo, tirando tan fuerte que pensé que mi piel se rasgaría. Mantén los ojos abiertos, sisió, su barniz sofisticado resquebrajándose por solo un segundo, revelando al perro rabioso que había debajo. Mírala. Ella nos pertenece. Tú nos perteneces. Cuanto más rápido te des cuenta de que tu desafío solo le compra agonía, más rápido podremos volver todos a ser una familia feliz. Me quedé mirando la pantalla. Vi cómo la mandíbula de mi madre se desencajaba en un grito silencioso y agonizante. Y en ese momento, algo dentro de mí, la última pieza frágil que quedaba de la niña de 12 años que solo quería una vida normal,
no solo se rompió, se pulverizó en polvo. Y de ese polvo nació algo frío y reptiliano. Lo entiendo, susurré, mi voz sonando como si perteneciera a un extraño. Estaba muerta, hueca. Mateo soltó mi cabello. Sonrió, terminando su whisky. Buena chica. No hablé con mi madre durante 5 años, para el mundo exterior, y para los 3 hombres que nos poseían. Me convertí en la perfecta hija dócil. Llevaba los inmaculados uniformes de colegio privado que me compraban. Saqué puras calificaciones sobresalientes en la escuela privada de élite en la que me inscribieron. Dejé de hacer berrinches. Dejé de mirar a las sirvientas. Aprendí a sonreír. Una sonrisa muerta de plástico cada vez que Gonzalo me daba palmaditas en la cabeza. Cada vez que Sebastián me compraba un collar de diamantes que no quería. Cada vez que Mateo me preguntaba sobre mis ensayos de historia. Me convertí en un fantasma rondando mi propia vida. Mi madre también interpretó su papel. La administración de drogas continuó, aunque refinaron la dosis para mantenerla sumisa, pero lo suficientemente coherente como para asistir a las lujosas galas en las que la exhibían. Ella era su trofeo supremo, la musa de los multimillonarios. Las revistas de sociedad escribían artículos aduladores sobre su belleza atemporal, su comportamiento misterioso y tímido, y el arreglo poliamoroso poco convencional pero profundamente romántico de la tríada Vargas Suárez Herrero. Me daba ganas de vomitar mis propios órganos. Pero tenía un plan. Un animal salvaje atrapado en una trampa se arrancará a mordiscos su propia pierna. Para escapar, estaba dispuesta a arrancarme a mordiscos toda mi alma. Cuando tenía 15 años, me di cuenta de que la fuerza bruta nunca funcionaría. No podía correr más rápido que ellos, y no podía dominar a su seguridad. Pero eran arrogantes. Creían en su propio mito. Creían que eran dioses, intocables y supremos. Y los dioses siempre tienen un punto ciego. Su punto ciego era yo. Me veían como una extensión de mi madre, una mascota bonita y sumisa. No se daban cuenta de que yo tenía la paciencia calculadora de Mateo, la crueldad de Sebastián y la atención obsesiva a los detalles de Gonzalo. Había pasado años estudiando a los monstruos en la oscuridad y había aprendido su idioma. Empecé a preguntarle sobre sus negocios. ¿Gonzalo? Pregunté una noche durante una cena de carne wagyu y trufas, interpretando el papel de la hija inquisitiva y ansiosa por complacer. ¿Cómo estructuraste las adquisiciones extraterritoriales para la fusión tecnológica? Mi profesor de economía dijo que era imposible. El pecho de Gonzalo se hinchó. Los narcisistas aman a una audiencia, especialmente una que creen haber creado. Pasó las siguientes 2 horas trazando sus corporaciones fantasma en una servilleta. Durante los siguientes 2 años, hice lo mismo con las propiedades inmobiliarias de Sebastián y las patentes farmacéuticas de Mateo. Pensaban que estaban moldeando a una heredera. Me dieron acceso a sus redes seguras, sus servidores privados, sus firmas de contabilidad, bajo el pretexto de ser pasante para el imperio familiar. Cada noche, mientras estaban ocupados jugando sus juegos enfermos y retorcidos con mi madre en el ala principal, yo estaba en mi habitación hackeando, descargando, copiando. Rastreé las transferencias bancarias ilegales. Encontré los sobornos que pagaban a los políticos. Encontré el material de chantaje que usaban para aplastar a sus rivales. Estaba construyendo una bomba. Solo necesitaba el momento adecuado para detonarla. El punto de ruptura llegó 2 semanas después de mi 18º cumpleaños. Pasaba caminando por el solarium cuando escuché un golpe sordo. Entré corriendo para encontrar a mi madre colapsada en el suelo de mármol. Su piel era translúcida, su respiración superficial. Parecía una muñeca de porcelana que había sido olvidada bajo la lluvia, la pintura desvaneciéndose para revelar la frágil y decadente estructura debajo. Caí de rodillas, tirando de su cabeza hacia mi regazo. No pesaba nada. Los años de drogas líquidas, la inanición forzada para mantenerla delgada como modelo de pasarela para su placer estético, el implacable abuso físico. Finalmente estaba apagando sus órganos. Abrió los ojos, luchando por enfocar mi rostro. Su mano temblorosa se estiró hacia arriba, sus dedos fríos rozando mi mejilla. Por primera vez en 6 años, no había cámaras en la habitación. El sistema de seguridad en el solarium estaba sufriendo un reinicio, algo que yo había programado discretamente desde el servidor principal. «Sofía», susurró, su voz con un raspado seco. «Estoy aquí, mamá». Me atraganté con una lágrima rebelde.
traicionando mis años de entumecimiento. Me tiró hacia abajo, sus labios rozando mi oreja. El olor de su embriagador y caro perfume ya no podía ocultar el olor a decadencia. La cuenta extraterritorial. Las Caimán, respiró, su voz tan débil que tuve que esforzarme para escucharla. La contraseña es tu cumpleaños. Marta está esperando en Suiza. Vete. Me congelé, mi sangre convirtiéndose en hielo. Me aparté, mirándola en absoluto shock. Ella sonrió. Era una cosa débil y rota, pero detrás de sus ojos vidriosos había una chispa de la mujer feroz y desafiante que habían intentado asesinar durante casi 2 décadas. ¿Crees que eres la única jugando un juego? Jadeó, una tos sanguinolenta sacudiendo su frágil pecho. Ahorré cada mesada, cada soborno que me dieron. Encontré a Marta antes de que cortaran mi acceso a Internet hace 5 años. Lo preparé para ti. Tienes que irte, Sofía. ¿Dejarte? Ella lo había sabido. Había sabido sobre mi falsa obediencia. Había sabido que me estaba preparando para pelear. Y había estado construyendo en secreto mi cápsula de escape, dólar a dólar, bajo las narices de los hombres más paranoicos de la Tierra. No me iré sin ti, gruñí, la bestia salvaje dentro de mí arañando mis costillas. Voy a matarlos. Sus ojos se abrieron con terror. No, Sofía, te destruirán. Solo corre. Los pasos resonaron por el pasillo. Mi madre instantáneamente se aflojó en mis brazos, sus ojos poniéndose en blanco mientras fingía inconsciencia. Gonzalo entró a zancadas en la habitación, con el rostro contraído por la molestia. Cristo, ¿está teniendo otro ataque? Le dije a Mateo que la nueva dosis era demasiado alta. Ni siquiera me miró. Simplemente la levantó como una alfombra. Llamó a un médico privado. Sofía, dile que traiga las 4. Lo vi llevársela. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era pura rabia cegadora, sin adulterar. Ella se estaba muriendo. La habían drenado de su juventud, su cordura, su vida. Y ahora solo estaban ajustando su dosis, como un mecánico afinando un motor que falla. Caminé a mi habitación. Abrí mi computadora portátil. La bomba estaba terminada. Era hora de encender la mecha. 3 días después, los padres organizaron su gala benéfica anual en la mansión. Fue un despliegue grotesco de riqueza. Cientos de la élite de la ciudad bebiendo champán, admirando el arte y susurrando con asombro mientras Gonzalo, Sebastián y Mateo descendían la gran escalera con mi madre. La habían atiborrado de estimulantes para que aguantara la noche. Llevaba un vestido de seda rojo sangre que se aferraba a su figura demacrada, su cuello adornado con una gargantilla de diamantes que cubría los moretones. Parecía un fantasma envuelto en sangre y hielo. Las mujeres de la alta sociedad se desmayaban. Los hombres miraban con hambre primigenia y celosa. ¡Mírala! Podía escuchar la voz adolescente de Clara resonando en mi memoria. Un fantasma de mi pasado. Tiene mucha suerte. Todos estos chicos hermosos y peligrosos están obsesionados con ella. Me quedé junto a la torre de champán con un vestido negro, una sombra silenciosa. Reviso mi teléfono. Carga completa. A las 9 en punto de la noche, la música se detuvo. No solo el cuarteto de cuerdas en el salón de baile, sino toda la casa. La red inteligente en la que había pasado 3 años infiltrándome apagó el control de clima, las puertas automatizadas, las puertas exteriores. Un pesado estruendo mecánico resonó por la propiedad cuando las persianas de titanio de confinamiento, diseñadas para proteger a mis padres de un asalto terrorista, se cerraron de golpe sobre cada ventana y salida. La multitud murmuró confundida. Luego, todas las televisiones de pantalla plana, cada pared de proyección y cada altavoz de la mansión cobraron vida. No era un video de sus crímenes. Eso sería demasiado fácil de hacer pasar por un deepfake. En cambio, era el sonido. Era una grabación de audio que había reconstruido a partir de los micrófonos ocultos que había plantado en la suite principal durante el último año. Era el sonido de mi madre llorando, rogando por su vida. Era el sonido de Mateo calculando la dosis exacta de ketamina necesaria para evitar que se defendiera. Era Sebastián riendo mientras describía cómo había sobornado a un juez para encubrir el asesinato de una sirvienta que había visto demasiado. Era Gonzalo discutiendo el drenaje sistemático e ilegal de los fondos de pensiones de sus inversores para pagar la isla privada que acababa de comprar. El salón de baile descendió a un silencio sepulcral y horrorizado. La élite de la ciudad,
Senadores, directores ejecutivos, jueces se quedaron paralizados, sus copas de champán temblando. «Apágalo», rugió Gonzalo, con la cara morada, escaneando la habitación en busca de su equipo de seguridad. Pero los guardias estaban bloqueados afuera por las persianas de titanio. Di un paso hacia el centro de la habitación. No grité, no necesité hacerlo. Tenía el micrófono sincronizado con mi teléfono. «No se puede apagar, Gonzalo». Mi voz retumbó a través de los altavoces, ahogando los murmullos de pánico. Y ahora mismo, esos mismos archivos de audio, junto con 400 gigabytes de sus libros de contabilidad internos, registros bancarios extraterritoriales y el informe de autopsia de la sirvienta que enterraron en los Hamptons, están en las bandejas de entrada del FBI, la SEC y el New York Times. Los tres se giraron para mirarme. Por primera vez en mi vida, vi lo único que había soñado ver en sus ojos. Miedo. Sebastián se abalanzó hacia mí. «Pequeña perra». «Da otro paso», dije, con voz fría como nitrógeno líquido, y activo el pulso electromagnético localizado en la sala de servidores. Borrará las únicas claves encriptadas para sus cuentas en las Caimán. Sin ellas, no solo irán a prisión. Irán a prisión totalmente en bancarrota. Se congeló. Los invitados estaban entrando en pánico ahora, golpeando las persianas de titanio, sacando sus teléfonos, solo para darse cuenta de que el bloqueador de señales de la casa estaba activado. Estábamos sellados en una tumba de su propia creación. Caminé lentamente hacia la gran escalera. La multitud se separó ante mí como el mar rojo. Ya no era la hija callada y obediente, era la parca. Llegué al pie de las escaleras, mirando hacia arriba a los tres hombres que me habían robado la vida. Detrás de ellos, mi madre estaba apoyada contra la barandilla, su pecho jadeando, una sonrisa maníaca, hermosa y aterradora extendiéndose por su rostro. «¿Pensaste que ella era una mascota?», dije, mirando directamente a Mateo. «¿Pensaste que yo era un accesorio? Pero olvidaste la regla fundamental de poner animales salvajes en jaulas». Mateo. «Eventualmente aprenden cómo abrir la puerta. Sofía, escúchame», intentó Gonzalo, cambiando instantáneamente a su voz de negociación de sala de juntas. Estaba sudando a través de su smoking a medida. «Podemos arreglar esto. El dinero que quieras, la libertad que quieras. No quiero tu dinero», interrumpí, bajando la voz a un susurro cruel. «Quiero sus vidas». Presioné un botón en mi teléfono. Las pesadas puertas de la bóveda que conducían a la bodega de vinos del sótano, las únicas puertas que no estaban selladas con titanio, se abrieron siseando. «La policía está a 3 minutos», le anunció a la aterrorizada multitud. «Las puertas delanteras se abrirán cuando lleguen». Pero antes de eso, miré de nuevo a los padres. La congelación de sus activos por parte de la SEC acaba de desencadenar un ajuste de margen en sus firmas fantasma. Sus inversores del cartel en México acaban de recibir una notificación de que sus cuentas de lavado han sido vaciadas. Sebastián palideció. Verdaderamente, enfermizamente pálido. Sabían lo que los jefes de los cárteles hacían a los multimillonarios que perdían su dinero. «Corran», susurré. Los 3 machos alfa, los dioses intocables de la alta sociedad, no pelearon. No se mantuvieron firmes. La ilusión de su poder se hizo añicos, dejando nada más que viejos cobardes y codiciosos. Se pisotearon unos a otros, empujando a los invitados fuera del camino, corriendo desesperadamente hacia las puertas abiertas de la bóveda del sótano, esperando acceder a la sala de pánico subterránea tan pronto como cruzaran el umbral. Presioné el botón de nuevo. Las enormes puertas de acero se cerraron de golpe. Bloqueadas desde el exterior, quedaron sellados en la bodega oscura e insonorizada, atrapados en una jaula. Respiré hondo. El aire viciado de la mansión de repente sabía más dulce que cualquier cosa que hubiera conocido. Subí las escaleras, ignorando a los multimillonarios que gritaban frenéticos debajo de mí. Llegué a mi madre. Se derrumbó en mis brazos, sollozando. Pero esta vez no era el llanto silencioso y trágico de un juguete roto. Era el sollozo fuerte, feo y hermoso de un ser humano al que le acababan de devolver los pulmones. «Te tengo, mamá», susurré, hundiendo mi rostro en su cabello. Ya no olía a sangre y sexo. Solo olía a ella. «Te tengo». Las secuelas fueron un baño de sangre mediático. El imperio Vargas Suárez Herrero colapsó de la noche a la mañana. La evidencia que proporcioné era demasiado férrea, demasiado abrumadora para ser escondida bajo la alfombra. El FBI asaltó la mansión.
Cuando finalmente volaron las cerraduras de la bóveda del sótano, encontraron a los 3 hombres acurrucados en la esquina, deshidratados y temblando, despojados de su arrogancia. No tuvieron un tiroteo romántico y dramático, no se fueron en un estallido de gloria. Salieron esposados, sollozando y culpándose mutuamente ante los federales, luciendo patéticos en la televisión nacional. Fueron sentenciados a cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal de máxima seguridad, sin sábanas de seda, sin sirvientas, sin control. Mi madre y yo no nos quedamos para ver los juicios. Tomamos el dinero que ella había escondido minuciosamente, irrastreable y limpio, y desaparecimos. 3 meses después, estaba sentada en el balcón de una pequeña villa bañada por el sol, con vista al lago Le Mans en Suiza. El aire era fresco, con sabor a pino y nieve fresca. La puerta corrediza de cristal se abrió detrás de mí. Una mujer salió llevando una bandeja con 2 tazas de té. Su cabello se había vuelto plateado con los años y había líneas profundas alrededor de sus ojos, pero su sonrisa cálida y gentil era exactamente como la recordaba. «Cuidado, Sofía, está caliente», dijo Marta, dejando el té. La miré, una sonrisa genuina rompiendo en mi rostro. «Gracias, mamá». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas y acarició suavemente mi cabello. La habíamos encontrado trabajando en una panadería en Zúrich. Cuando me vio cruzar la puerta, había dejado caer una bandeja de pasteles y se derrumbó, abrazándome durante 1 hora mientras ambas llorábamos en el suelo cubierto de harina. Mi madre salió al balcón a continuación, envuelta en un grueso chal de cachemira. Todavía estaba dolorosamente delgada y siempre lo estaría. Sus órganos estaban permanentemente dañados, y los médicos dijeron que su esperanza de vida se acortaría. Caminaba con un bastón, y todavía tenía pesadillas que la hacían gritar en la oscuridad. Sanar no es un cuento de hadas. El trauma no se borra con un final feliz. Pero mientras se sentaba a mi lado, tomando su té, miró hacia las montañas y respiró hondo, sin obstáculos. No usaba maquillaje. No llevaba vestidos incómodos y restrictivos. Llevaba pantalones de chándal holgados y un suéter extra grande. Se veía radiante. «¿Qué estás leyendo?», preguntó mi madre con voz suave y áspera, señalando la tableta en mi regazo. Miré hacia la pantalla. Había estado navegando en un foro, leyendo una publicación de una joven adolescente delirando sobre una nueva novela romántica oscura. La secuestra porque la ama mucho. Es tan tóxico, pero tan excitante. Ojalá un multimillonario alfa me encerrara y me mimara. Sentí un eco fantasma de la rabia salvaje que había sentido cuando rompí el libro de Clara todos esos años atrás. Pero esta vez no grité. No me volví maníaca. Simplemente le di a responder y escribí una oración. No hay romance en una jaula. Cerré la tableta, la dejé en la mesa y apoyé la cabeza en el hombro de mi madre. Envolvió su brazo a mi alrededor, descansando su mejilla en mi cabeza. «Nada importante», murmuré, viendo el sol reflejarse en la superficie tranquila e ininterrumpida del lago, solo cerrando un libro. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando el siguiente golpe. No estaba esperando a que un monstruo me arrastrara por el pasillo. Tenía 18 años y finalmente era libre.